las paredes, el aire, hasta en ese día. Cazadores de historia, rodando por la vida, cazando historias hoy. Andando en este mundo, haciendo historias fan. Las casas, las paredes, el aire, hasta en ese día. Cazadores de historia, cazadores de historia, rodando por la vida, cazando historias hoy. Rodando por la vida, cazando historias hoy. Rodando por la vida, cazando historias hoy. Estamos de nuevo, esta vez estamos acá en la Laguna Argüello. Así es, Chino, estamos en la Laguna Argüello, un lugar parquizado que le ganamos a la Ciudad de Resistencia, que la Ciudad de Resistencia amplió mucho sus espacios de esparcimiento para la distracción o los fines de semana. Pero estamos acá para hablar de un tema, Chino, nos convoca hoy una cuestión importantísima, creemos nosotros, para lo cultural, para la identidad, para revalorizar nuestra cultura, y tiene que ver con un tema que se empieza desde hace un tiempo hacia acá, se empieza a tratar, se empieza a escuchar, pero que todavía a lo mejor no tomó fuerza, y bueno, la idea de este programa también es aportar hacia eso. Ajá. Tiene que ver con el aporte significativo de lo afro a nuestra cultura, tanto americana como argentina, como también chaqueña. Uh-huh, ¿sí? Sí. Así que vamos a desarrollar un programa que tiende a visibilizar esta cuestión afrodescendiente, y vamos para allá. Pero antes de irnos, Chino, Vamos a dar unos anuncios. Primero, suscríbanse, que nos viene re bien. Si se suscriben, aprieten la campanita para saber más o menos si les gusta lo que estamos haciendo, y si quieren, compartan en Facebook. Nuestro Facebook es Cazadores de Historia García Salas, para el que quiere. ya saben, así que entonces suscríbanse porque vale la pena. ¿Sí? Así que like y vamos con la historia. Ajá, vamos con la historia. Si vamos a hablar de afrodescendientes, que es la intención, tenemos que pensar primero cómo fue que lo afro llegó al continente americano. Claro. Y hay una cuestión también interesante. ¿Cómo van a llegar los contingentes de africanos provenientes de la costa de África puntualmente a América? Y eso tiene que ver con un comercio, con un mercado, ¿sí? Bueno, llegan en condición de esclavos, Chino. Bueno, vamos a hacer una salvedad acá respecto de esclavos, de esclavitud. Generalmente vinculamos la cuestión de la persona. Claro, cuando conceptualizamos esclavo pensamos en una persona negra. Claro. Eso tiene que ver con una construcción cultural respecto justamente de este origen, que en América las personas negras de origen africano van a ser esclavas. De esa manera se van a incorporar al continente. Pero realmente que en la antigüedad ya existía la esclavitud, Claro. desde tiempos inmemoriales, y no necesariamente estaba vinculado con la cuestión de raza. Botín de guerra. Eran botín de guerra, una Por población falta invadía a por otra, deudas. se llevaba a los derrotados como esclavos. Eso tiene que ver con un sistema de producción que se llama esclavista. También está lo que vos decías bien, las personas que ya en la antigüedad en Sumeria perdían su libertad por deudas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces era una condición en la que cualquier persona podía caer en esclavitud. Eso es la esclavitud. Y puntualmente el concepto sería una persona que no tiene derecho como tal. No solamente la libertad, ni siquiera la condición de persona. ¿Sí? O sea, estamos hablando de lo básico. Una herramienta. Eran considerados como una herramienta, como un animal de trabajo. ¿Sí? Obviamente que no tiene libertad, que puede ser comprado, que puede ser vendido. En muchos casos pagaba su propia libertad. En algunas cuestiones sí, algunos recuperan la libertad, ya sea porque la compran o también por el hecho de que algún amo haya decidido por el buen servicio, los menos casos. Claro, por lo general se hacía, el amo te daba la libertad porque ya no servías. Sería. Claro, bueno, el chino está poniendo en crudeza algo que quedaba como una práctica bondadosa, digamos. En realidad era una manera de librarse ya y no tener que lidiar. Claro, no tener que lidiar con una persona que ya no era útil como herramienta para la producción. Bueno, decimos entonces, eso es la esclavitud, el esclavo,
y puntualmente en el caso de América, esta vinculación que tiene con las personas negras, ¿sí? De origen africano. Pero ¿cómo era este comercio? A ver, llegan a América por una cuestión que tiene que ver con el interés económico que primeramente va a estar en manos de Gran Bretaña, de Inglaterra. Son los que en la era colonial van a ser los precursores del traslado de esclavos hacia América. Otra cosa que hay que decir, ¿cómo era esta situación de las personas que eran traídas? Eran cazados, chinos, como animales, eran cazados. Habían factorías instaladas en la costa de África que se encargaban de cazar y traer, encadenarlos en las costas, en los puertos, y de ahí traerlos a América. Pero hay un comercio chino Sí. que se desarrolla, que va a tener como eje Liverpool. Liverpool fue una ciudad que creció por el comercio de esclavos. Sería, todos conocemos a Liverpool por los Beatles, Por los Beatles, claro. Pero no, Liverpool creció a causa de la sangre de los hermanos africanos. Vamos a decir algo para tener una idea. Liverpool, de ser un puerto de pescadores a comienzos de 1700, en 70 años, según censo, había aumentado su población de menos de 2.000 personas a más de 170.000 personas. ¿Qué queremos decir? Que la ganancia de ese mercado negrero, porque así se lo llamaba, se tradujo en el desarrollo edilicio de Liverpool. O sea, cuando vean Liverpool, lo magnífico de esa ciudad, en su origen se amasó con sangre, como decía Chino, de Y esclavos. cadenas. Y cadenas, sangres y cadenas. Alguien ya lo dijo, nosotros solamente lo parafraseamos. Van a ser tres empresas, por llamarlo así, las que se van a encargar Del comercio. del comercio. Primero estaba habilitado un tal Gómez Reinel para traer negros a América, sería, exclusivamente al puerto de Buenos Aires. Luego la compañía de Guineas. La compañía de Guineas y la South Sea Company. ¿Sí? Bueno, esas tres firmas comerciales, por llamarlo de alguna manera, van a ser las encargadas. En caso de Reinel, por ejemplo, que el primero que citaba Chino, va a hacer un compromiso comercial de traer una cifra por año de esclavos. Pero ¿por qué necesitaban esclavos en América China? Y se necesitaba por ejemplo, acá en América del Sur, para la extracción en las minas de Potosí se necesitaban negros para la extracción del material que era la plata. Exactamente. Ponemos en contexto lo que dice China. Hasta no hace mucho tiempo se decía que, porque había una teoría de que en realidad no hubo tantos esclavos En Argentina. En Argentina sobre todo. Y se desestimaba la cuestión del trabajo indígena para la cuestión de la extracción en las minas de Potosí. Pero gracias a la revisión historiográfica, gracias al análisis de fuentes, descubrimos que no solamente los hermanos indígenas tenían por la mitad que trabajar en las minas, sino que también muchísimos esclavos chinos. Claro. Era Potosí, el Cerro de Plata también lo llamaban, era un devorador de vidas, digamos. Era necesario mano de obra esclava para poder someterlo a ese tipo de trabajo inhumano, que también enriqueció, ¿sí?, a la colonia española y también indirectamente a este comercio. Sí. Vale decir que, aparte de la cuestión de los esclavos, todo lo que hoy entendemos como gran parte de lo que es la Argentina al menos, estaba dedicado a abastecer ese mercado. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de Tucumán se especializaba en hacer carretas, carruajes, en Córdoba los jesuitas tenían las mulas. O sea, era todo una forma de comercio dirigida a alimentar el cerro de Potosí. Claro. Bien, entonces ahí tenemos esta cuestión del ingreso de los ¿Qué hermanos. se hacía de forma legal y forma ilegal también? Claro, acá hay otra cuestión, importantísima también. Está en la cuestión de la ilegalidad. ¿Por qué? Porque así como Chino decía que primero Gómez Reinel firmó un acuerdo incluso para traer determinado número de esclavos y esclavas, con el paso del tiempo, por cuestiones políticas, se va a prohibir el comercio con los británicos. Claro. Entonces el ingreso que van a hacer de africanos por la costa
va a ser de manera ilegal. Una forma, por ejemplo, era que se acusaba de que había una falla en un barco, y- entonces había un derecho internacional, digamos, de que había que recalar para reparar. Mentira, era para descargar. Pero había un comercio que enriqueció a Inglaterra en esto particularmente y tiene que ver con algo que llamamos comercio triangular. Los barcos salían de Liverpool o de Inglaterra, porque no solamente Liverpool, Claro. no vamos a ser injustos, pero Liverpool era el centro, digamos, de esta actividad, salían de Inglaterra con productos que vendía, ¿sí?, en estas costas africanas. Estamos hablando de revolución industrial, tela, determinada cantidad de productos que vendían, digamos. Armas Hacían un también. intercambio por humanos. Por las comunidades que eran cazadas y sometidas a la esclavitud. Ajá. O sea, descargaban esa mercancía, la cargaban con los esclavos y Ajá. esclavas Y se dirigían a América y venían a América. En América descargaban los esclavos y se llevaban plata. y se llevaban la plata. ¿Sí? Ese era un comercio, como verán, un negocio redondo, Redondo. pero triangular, Ajá. un negocio redondo que enriqueció a Inglaterra, entre otras cosas, pero también enriqueció a algunas personalidades, ¿sí?, Sí. de la historia nacional que estaban involucradas directamente con este negocio de la esclavitud. Hay una cosa que omitimos decir: ¿por qué entre los que más usufructuaron la mano de obra esclava también estaban los religiosos? Sí. Pero ¿bajo qué criterio? Bajo el criterio, cuidado con lo que vamos a decir que es muy fuerte, para la Iglesia Católica las personas negras no tenían alma, Eran animales. eran animales, ¿sí? Entonces, al no tener alma, no había necesidad de evangelizarlos y podían ser utilizados como un animal. Ajá. Entonces eso permitía El trato. el trato y maltrato Ajá. que sufrían los esclavos. Aclaramos esto porque uno de los grandes centros de trabajo esclavo eran las Las estancias de los jesuitas, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Si bien había también población indígena, pero para que tengan una idea, en 1810, que fue el grito de libertad, la rotura de Ujú. cadenas, el censo decía que en Buenos Aires había aproximadamente 15.000 en total en la población china, ¿sí? Algo así como 15.000 personas. De esas 15.000 personas, 7.000 eran esclavos. Ujú. Estamos hablando no estamos teniendo en cuenta también la cuestión de los indígenas y los mestizos, ¿eh? Ujú. O sea, imagínense entonces que esa idea que aparece mal en la historia, como que solamente habían las personas de raza africana que vendían la mazamorra caliente, que quema los dientes, etcétera, etcétera, era mucho más. De hecho, había más personas africanas o descendientes Ujú. que descendientes de españoles. Sí. O sea, estamos hablando de algo muy significativo. La cuestión de estas firmas, por ejemplo, tenemos apellidos muy ilustres. Algún antepasado de María de Alvear, por ejemplo, se dedicaba al comercio de esclavos. Zarratea, el Martínez de Oz, sí, el bisabuelo del tatarabuelo del Martínez de Oz del Proceso. Ujú. O sea, fíjense que estamos hablando de encumbradas familias porteñas, digamos, estuvo involucrado y se enriqueció de esta forma. Bueno, después Martínez de Oz la pegó con la sociedad rural, pero digamos que vienen hace rato viviendo de la sangre ajena, digamos, y del esfuerzo ajeno. Y ahora hay otra cuestión más respecto de esto que estamos diciendo. La cuestión del esclavo, la esclava. En 1813 se da la asamblea del año 13 y se declara la libertad de vientre. De viento, sí. Libertad de vientre, comillas. Las ideas revolucionarias de Moreno, de Belgrano, después se va a sumar San Martín, entre otros grandes e ilustres personalidades de nuestra historia, también no podemos dejar de omitir, por ejemplo, en eso a María de los Remedios del Valle, que era afrodescendiente, la madre patria. Exactamente, y la primera vez que se pone un retrato en el Congreso de la Nación de una mujer afrodescendiente, Ajá. el reconocimiento a la lucha en la entrega por la causa revolucionaria. Pero más allá de esa declaración de vientre que decíamos de 1813, realmente Cristo no se efectivizó, chino.
no se efectivizó. Recién en 1859 se va a prohibir definitivamente ya la esclavitud. O sea que mientras tanto, lo que va a suceder es que estas personas van a seguir estando sujetos a un amo. Y acá viene el proceso de la guerra de la independencia. A ver, muchas familias acaudaladas van a negociar con las fuerzas revolucionarias militares para entregar esclavos en lugar de que vayan sus hijos a la guerra. También hay otra cuestión. Sin ir más lejos, San Martín también tiene una actividad que desarrollaba para enriquecer su ejército y tenía que ver, compraba los esclavos para sumarlo al ejército. Obviamente se le daba libertad, pero tenían que estar bajo bandera, ¿sí? De las tropas del general José de San Martín que cruzaron los Andes, se estima que un gran porcentaje, quizás el 50%, hayan sido esclavos liberados, también llamados libertos, digamos, ¿sí? O sea, pero bueno, obviamente que las campañas de la independencia, etcétera, se van a amasar con sangre también, o sea, nuestra libertad, la consecuencia de la libertad de nuestro territorio también tiene sangre. Sin ir más lejos, Chino, el sargento Cabral ¿era afrodescendiente? Era afrodescendiente, el correntino histórico que salvó al general San Martín era negro. Gente, antes de seguir con la historia de la cultura afro y los hermanos y hermanas afro que abonaron a nuestra historia con su sangre, tenemos que decir algo. Suscríbanse al canal, sí, lo decimos de nuevo, pero ¿por qué? Porque la verdad que nosotros con el Chino venimos trabajando esto, ya va a ser un año, Chino. Un año. Y en ese marco conmemorativo para nuestro humilde trabajo y labor que hacemos, no solamente queremos saber qué tanto les gusta, que comenten los videos que subimos, sino que también tenemos pensados obsequios. ¿Sí? Un sorteo. Pensamos en sorteo, por lo cual le vamos a pedir que se suscriban porque el sorteo se va a hacer en base a las personas que se suscriban al canal Cazadores de Historias de YouTube, ¿sí? Y también aquellos que comenten van a tener doble oportunidad. Van a tener doble oportunidad para lo que tenemos pensado obsequiarles. Así que es una forma humilde, muy humilde, de agradecerles lo que nos acompaña y nos sigue en nuestras aventuras. Bueno, ¿seguimos, gente? Seguimos, gente, acá en el camino. Bueno, esta gente que venía desde África, los traían, los cazaban y los traían, como ya había explicado Alfredo, venían, como se dice ahora, viste que ahora está de moda el asunto de que nosotros venimos en los barcos. Bueno, nosotros... Los que bajaron de los barcos. Nosotros veníamos, pero en las bodegas de los barcos. Veníamos medio incómodos. Bueno, esa era la forma de traer. En uno de los escritos se habló de la Compañía de Guinea, creo. La Compañía de Guinea. Que llegó el barco sin ni un esclavo africano. Murieron todos en el camino. Claro. La forma del traslado era horrible. Era inhumano, y voy a poner un poquito más, no es por una cuestión de morbo, sino para que realmente tenga la contundencia que pretendemos nosotros que tenga. Eran traídos, ya dijimos que eran capturados como animales, eran encadenados, se los, obviamente, imagínense, ejercicio de la violencia en todos los sentidos, se los metían en la bodega de los barcos y se los traía, se los sacaba cada tanto, imagínense la travesía marítima desde África hasta el puerto de Buenos Aires, se los sacaba para bañarlos con agua de mar y de paso se revisaba. Y aquellos que tenían signos de enfermedad al agua eran arrojados al mar, ¿sí? O sea, se estimaba, bueno, eso que dijo, lo que comentó Chino recién sobre un documento comercial de la Compañía de Nueva Guinea, tiene que ver con un negocio que salió mal, digamos, ¿sí? A causa de la muerte obviamente, en el traslado. También había muchos hermanos africanos que se rebelaban, los alimentaban a la fuerza para que valga la pena el producto. Claro. De forma... Con un embudo. Sí, con un embudo. O sea, los marineros más crueles se encargaban de alimentar con un embudo, se lo alimentaba con arroz, poroto, para que no pierdan peso, porque imagínense que estas personas no querían ni comer, ¿sí? Entonces se lo alimentaba a la fuerza
una cuestión que era común también, que en realidad era una norma comercial china, porque se hablaba de la pieza, o sea, no eran tratados como personas, queremos que quede claro esto, eran piezas en pie. Una pieza no necesariamente era un esclavo, una pieza se le llamaba como unidad de valor a un esclavo que esté entre los 20 y los 30 años aproximadamente, fuerte, con toda la dentadura y el peso en condiciones, digamos. Esa era una pieza. Pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, dos africanas, dependiendo de la edad, de la dentadura y de su estado físico y de salud, podían llegar a valer media pieza. O sea, no es que una pieza era un esclavo, incluso una pieza podría estar constituido por un esclavo y dos esclavas o un niño esclavo. Claro, para que cierre el círculo. Para que cierre claro, y así se los vendía en el puerto de Buenos Aires, que dicho sea de paso, el asiento negrero estaba en lo que actualmente es Retiro. Claro. También una temporada, porque, a ver, lo vamos a decir así, la gente de la ciudad de Buenos Aires se quejaba por los malos olores, nauseabundos, etcétera, etcétera. Entonces, primero estaban en lo que hoy conocemos con la manzana de las luces, que tendría que llamarse manzana de las cadenas, porque ahí tenían su asiento. Después va a ser trasladado. Claro, la ciudad iba creciendo y esto se iba trasladando. Se iba trasladando a las afueras de la ciudad, incluso después ya sobre fines de la época colonial va a ser cerca de Montserrat, imagínense, cada vez más lejos de la ciudad portuaria. Pero los olores nauseabundos, el tema de las pestes, todo eso colaboraba o sumaba a la desgracia que sufrían los africanos esclavizados, ¿verdad? Bueno, y ahora tenemos que saber por qué se dice que no hay africanos en Argentina. Claro. Esto surge a partir de la historiografía oficial, de la historia oficial, de los constructores del relato oficial, que siempre subestimaron la cuestión indígena, aludiendo, también Chile hizo lo mismo, aludiendo a la idea de que no hubo una presencia significativa de africanos, esclavos y esclavas en lo que actualmente es el territorio de la Argentina, cosa que es totalmente falso. ¿Sí? Como ya dijimos, llegaron a ser, en número demográficamente, llegaron a ser tanto o más que los españoles criollos, digamos, teniendo en cuenta que también estaba el otro grupo étnico de indígenas y también la cuestión de los mestizos. También estaban los mulatos. Claro, y ahí ya estamos hablando de la hibridación, digamos, y ahí se va a llamar también a esto, tiene un nombre, dependiendo de qué tanta pureza de sangre, si era un cuarto de, o sea, estamos hablando de una sociedad en la que se accedía al comercio, al poder, a la calidad de ciudadano, dependiendo de qué tan blanca sea su sangre o no. Claro. Bien. Bueno, los esclavos se repartieron, como si bien el gran centro por excelencia era el Cerro de Plata de Potosí, pero también van a estar en otras provincias, porque la sociedad, la parte de la sociedad más acomodada, la élite, tenía esclavos para los servicios domésticos. Y para también la venta de los vendedores ambulantes que trabajaban para la familia, no era que trabajaban para ellos. Exactamente. Por ejemplo, yo decía hoy el caso del famoso, la obra escolar de la negra que vende mazamorra. En realidad hay una condición también que se podía tener esclavos y obligarlos a que trabajen en otra actividad y que abonen a su amo un determinado monto, ¿sí? Claro. O sea, trabajaban para mantener a sus amos. Claro. En comercio, también incluso hay otra cuestión, que se va para incentivar esto del trabajo artesanal, la venta ambulante y todas estas cuestiones, el tema de la compra de la libertad. Claro. Para darnos una idea, un esclavo, esclava, de una pieza de esclavo sería, o sea, un esclavo en óptimas condiciones, se podía llegar a cotizar en Buenos Aires en 1810 más o menos a 200 pesos. ¿Sí? Imagínense, 200 pesos es lo que salía un esclavo. Un buen esclavo, digamos, como producto. Es horrible lo que estamos diciendo, pero era así. Bueno, entonces, una opción era que ese esclavo compre su libertad con trabajo. Estábamos hablando de la negra mazamorrera. La pieza de mazamorra estaba 0,33 centavos, diríamos. Imagínense. Lo que le quedaba a la pobre negra. Lo que le quedaba a la negra, que aparte tenía que aportarle a su amo. O sea, tenía que trabajar toda su vida para a lo mejor llegar a acercarse
al monto para pagar su libertad, aunque muchos los liberaban, como decía Chino hoy, cuando llegaban a viejos para no tener que lidiar con ellos. Sí, el gasto que El gasto que le ocasionaba. También es otra cuestión importante. También estaba presente la cuestión de la esclavitud y también de la prostitución. Claro, era una forma de llegar. Claro, era una forma de conseguir el dinero para comprar la libertad. Exacto. Pero también hay otra cosa importante, Chino, que si bien la mayoría de los afrodescendientes está ligada con la esclavitud, también es cierto que hubieron rebeliones y que lograron su libertad. Históricamente, y hablando de esto que hoy decíamos que los esclavos no siempre fueron negros, entre el 870 y 60, en lo que actualmente es Irán, hubo una revuelta de negros, ¿sí? Que habían rebelado y lograron haciendo un estado, digamos, que duró un poco tiempo, ¿sí? En la ley musulmán, digamos, descubrieron que como eran hombres podían ser iguales. Entonces se convirtieron al Islam y lucharon por su libertad como iguales, ¿sí? O sea, en el concepto musulmán eran seres humanos, digamos. Entonces se trataba de buscar otros esclavos que terminaron siendo los que extraían de las costas europeas los vikingos, digamos. Claro. Pero eso es otra historia. Pero también otras revueltas se dieron acá. Acá en América existieron escenarios donde se desarrollaron luchas y resistencias significativas en el marco de la libertad, huían y constituían como pequeños estados. A eso se les llamaba palenques. Palenques en la parte de Colombia, claro, Venezuela. Sí. Y en la parte de Brasil se los llamaba quilombos. Claro. Está el quilombo más famoso, que es el quilombo de Las Palmas. De las Palmares. Los dedos al Cambacuá. Ahí va mi pueblo moreno a festejar. Bueno, acá sería importantísimo aprovechar para rescatar una figura histórica que nació justamente, que vos decías, respecto a este quilombo, Los Palmares, que es Zumbí. Que era el líder revolucionario. El líder revolucionario que, bueno, finalmente después va a ser derrotado, va a ser traicionado, pero que sí durante mucho tiempo logró sostener un Estado completamente libre que peleaba contra las tropas coloniales por su libertad. Es importantísimo también rescatar eso. Y bueno, y acá en el marco en realidad todavía no era Argentina, lo que va a ser Argentina después, los esclavos se repartían en Córdoba, Buenos Aires, también Corrientes, Salta. Claro. Las familias compraban esclavos. Y acá en Corrientes hay un barrio que ahora es muy paqueto, pero en su tiempo fue el Cambacuá. Cambacuá, que traducido significa Cueva de Negros. Cueva de Negros. Bueno, es importante esto. Hoy decías, Chino, vos respecto a el por qué esta idea de que no hubo un aporte importante de negros o que no hubieron negros en Argentina. Tiene que ver con las guerras de la independencia, que se llevaron la vida de muchísimos negros y negras también. También las cuestiones que tienen que ver con las pestes. La peste, la fiebre amarilla, el cólera. El cólera. Y eso fue disminuyendo la población africana, ¿sí? Pero sí quedan los afrodescendientes. Claro, pero también una propia invisibilización para no ser discriminados, sería porque al ser negros ya te discriminaban. Entonces ellos mismos decían que no eran negros. Claro, había una negación. Sí, una Había negación. Un caso anecdótico, esta figura que yo tengo en mis reservas, que es Bernardino Rivadavia, por ejemplo. Él es descendiente de esclavos, pero inclusive se hacía pintar más blanco. Claro. Pero en las cartas, en la política del momento, el apodo de él era Chocolate. Claro. Porque obviamente Era cambacito. era mestizo, era mulato. Pero así también, esto que dice Chino, la cuestión de la invisibilización tenía que ver con esto de poder liberarse de esa carga que significaba, aparte de todo lo que ya sufrió esta cultura, esta gente, librarse de el maltrato, ¿sí? Y el racismo. Era como un estigma que tenía. Aparte, hasta hoy día, uno de las formas que se tiene de ofender a alguien, es decir, negro de... eso. O sea, imagínense, y estamos hablando a 200 años de esto, lo que habrán sufrido esa persona. Entonces, más vale tratar de alejarse
Claro. ¿sí? de ese origen africano que lo vinculaba a la esclavitud. Entonces esa es otra de las causas por la cual se va a ir mestizando y se va a ir apagando esto. En el caso particular, acá en el Chaco, Chino, acá en el Chaco hay un importante aporte africano. ¿Por qué? Primero de los que... Vivían en Corrientes, también Ese. de Salta. Como acá era tierra... Era como tierra de nadie, ya hablamos Ajá. de eso, era territorio nacional. Ajá. Entonces acá se podía venir y seguir una vida liberándose de ese pasado. Ajá. O eso es uno. Y después también está la cuestión de los que se escapaban De la fila de la fila del ejército brasileño, Brasileño, sí. del ejército brasileño, y vivirían acá. Ajá. Entonces, acá nosotros mismos tenemos origen fuerte Sí. afrodescendiente. Sí. O sea, no sería raro pensar que de los que habitamos el Chaco y Corrientes, no sería raro que tengamos un poco de sangre africana. Igual, todos salimos de África en algún momento. En de algún momento de la histórico historia, todos salimos de África, sí. Ajá. Pero realmente que ahí tenemos una vinculación mucho más cercana con los hermanos y hermanas africanos de lo que nosotros mismos sabíamos, Claro. de lo que la historia oficial siempre nos negó. Exactamente. ¿Sí? Para tener una idea de esto, por ejemplo, una cuestión de culto importantísimo para la región tiene que ver con el gaucho Gil, El gaucho Gil. Mamerto Gil. Antes de eso, el cacique Cambá. El cacique Cambá, que también se distinguía, según las crónicas militares de la época, por su color de piel y su porte. sus rasgos y su porte, lo que da la pauta de que probablemente haya sido descendiente de De el esos- mestizaje entre los hermanos indígenas de la región Ajá. con africanos o con descendientes de africanos. Era un sambo. Podemos decir que era un sambo, pero en las crónicas destaca incluso el nombre de guerra de él es Cambá, El Cambá. por eso, por el color de su piel. Después también tenemos lo que decía hoy de el gaucho Gil. El gaucho Gil. El gaucho Gil también tiene, tiene su origen, ¿sí?, en la cuestión africana. ¿Por qué? Porque en esa época, una de las cosas que nunca la vimos, Chino, o al menos no es corriente, siempre nos imaginamos que era guaraní criollo. Ajá. Pero en realidad que el gauchito Gil fue asesinado aproximadamente entre 1870, 74 o 78, más o menos, no hay mucha certeza. Pero sí sabemos que su trágico final va a tener que ver con una celebración de San Baltasar, Ajá. ¿sí?, que se da en Mercedes, que antes se llamaba Payubre. Ajá. Pero Era una palabra africana. también hay una cuestión ahí entre lo guaraní, que se mezcla según los libros de Mantilla, por ejemplo, que decía que era un lugar donde se comían muchas entrañas y ubre. Y entre los aportes que nosotros tenemos de la cultura africana, tiene que ver el tema de la comida, lo Claro, gastronómico. Lo gastronómico. Ellos, sería la comida que le daban, era la parte de las vísceras de los animales. Claro. Sería de las vacas en este caso. La parrillada que comemos. Exactamente. Pero, Entre otras, muchos aportes culturales, también está la cuestión de la música, claro, a los barrios mismos, los barrios tambor, el barrio El Tambor era para decir el barrio de negro. claro, O barrio El Mondongo. el mondongo, también haciendo alusión a esto. Obviamente lo cultural que nos dieron es muchísimo. La parte gastronómica, como estábamos hablando recién, también La la música. Acá tenemos la charanda, Ajá, el blues en Norteamérica, es la madre del rock and roll. tenemos y el todo. candombe acá más El cercano, candombe, el tango, la el milonga, tango, la milonga. La mayoría de Sí, los la mayoría ritmos de los- que tenemos hoy, que tenga percusión, Ajá. viene del origen Y afrodescendiente. acá la cumbia que es colombiana, pero se arraigó y tuvo tiene- su propia identidad Tiene su rasgo propio. acá en La cumbia la también, parte del nordeste. también Ajá. tiene que ver con lo afro. Sí. O sea que en realidad hasta ahora venimos invisibilizando un aporte importantísimo. Importantísimo, ¿Sí? Y debemos entenderlo como algo más que vino a enriquecer Claro. nuestro ser cultural como argentino, como americano, como latinoamericano, Como habitante del mismo mundo. del mundo, incluso y en lo local y regional con más razón. Ujú. Viejos piratas me robaron y a mercaderes fui vendido.
de la bodega más cruel, pero mi mano se hizo fuerte en el espíritu creador, y así nos impusimos a esta generación. Ayúdame a cantar esta canción que es libre, canción de redención. Libérate de tus prejuicios, solo vos lo podés lograr. No importa la energía atómica, el tiempo no va a parar. Cuando matan a los profetas, todos miran a otro lugar. La historia no fue escrita, vos la podés cambiar. Ayúdame a cantar